Continuamos con nuestra escuela dominical y recordemos que estamos viendo las doctrinas de la gracia. Y en esta ocasión continuaremos meditando sobre el tema de la elección incondicional. Recordemos que con el concepto de elección nos referimos a los que Dios escoge para salvar, los que Dios ya ha escogido para que sean salvos, y que es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir para que Dios lo escoja para salvarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a esto. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿La elección es antes o después de la fe? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. En Hechos 13:48 nos dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Este es un pasaje del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Él ha predicado en la sinagoga a los gentiles y a los judíos, pero los judíos habían rechazado la palabra, habían rechazado escuchar del Mesías, del Cristo. Pero entonces los gentiles responden a la predicación de Pablo. Esto es en Antioquía de Pisidia. El pasaje nos dice que creyeron los que estaban destinados a vida eterna, es decir, aquellos a quienes Dios ya había escogido. La elección de Dios fue anterior a la fe. Esta es la razón por la que algunos creyeron y otros no creyeron. También vemos que en Juan 10:26, Jesús está frente a un grupo de judíos, un grupo de incrédulos que se acercan a Jesús a cuestionarlo. Le preguntan si Él era el Cristo. Y veamos la respuesta que les da nuestro Señor a este grupo. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Es interesante este concepto. Dios decide quiénes son las ovejas antes de que nosotros creamos. Nosotros creemos porque somos las ovejas escogidas de Dios. Y vamos a ver por qué esta elección es incondicional. Vayamos a Romanos 9, de los versículos 15 a 16. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Este pasaje declara que nuestra única esperanza radica en la misericordia de Dios, la cual recibimos por la libre elección de Dios. Romanos 11:7. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Pablo enfatiza la naturaleza individual de la elección dentro del pueblo escogido. Dios había escogido un pueblo, pero en estos versículos vemos como dentro de ese mismo pueblo hay una elección personal. Otra declaración de la incondicionalidad de nuestra elección y predestinación la tenemos en Efesios 1, versículos del 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,
para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Toda elección es una relación con Cristo. No habría elección de pecadores para salvación si Cristo no hubiera muerto por ellos. Los cristianos viven de la fe y son unidos a Cristo y cubiertos con su sangre, porque fueron escogidos antes de la creación del mundo con el fin de ser santos. Nosotros hemos sido escogidos desde el principio de los siglos para ser salvos, para ser santos, gracias a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Él nos escogió de la misma manera que escogió a su pueblo Israel. En Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, está hablando Dios de su pueblo escogido. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud, con gran despliegue de fuerza. Dios te ama porque te ama. Él eligió hacerlo, y eso fue desde la eternidad. Y debido a que su amor por ti nunca tuvo un principio, no puede tener un final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la seguridad que tenemos a través de tu palabra, por esa seguridad que nos das de que somos tus hijos, de que somos escogidos, y somos escogidos desde el principio de los tiempos. Y este amor no termina, de la misma manera que nunca tuvo un inicio. Te damos gracias porque tenemos esta seguridad de esta elección incondicional para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Te damos gracias por tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos estaremos viendo en la próxima escuela dominical. Que Dios les bendiga.